Es como un ejemplo práctico de que un país llegue a un mundial y en la fase de grupos esté España, Alemania y Brasil. O sea, de verdad que es súper difícil clasificar en una fase de grupos así. O sea, no es tan sencillo. En el año 2018 se había mencionado mucho 5 puntos de errores del por qué Venezuela no logró clasificar en esas eliminatorias. Saludos, ¿qué tal están, familia? Mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión tenemos nuestro capítulo número 9 del podcast Hablemos de Venezuela, y en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante y es en torno al equipo de fútbol de Venezuela, es decir, la Vinotinto. Y es que bueno, para aquellas personas que no lo sepan y añadirlos un poco más en lo que viene siendo uno de los sueños frustrados de los venezolanos, Venezuela nunca ha clasificado a un mundial. ¿Escucharon bien? Venezuela, mi hermoso país, jamás, nunca ha clasificado a un mundial de fútbol. ¿Por qué pasa esto? Pues en esta ocasión vamos a conocer algunos artículos y algunas reseñas de qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque cómo es posible que en toda Sudamérica, con países como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y distintos otros más, han participado y han logrado clasificar al mundial, excepto Venezuela. ¿Por qué? Recuerda que este podcast lo publicamos a través de nuestro canal en YouTube llamado Jesús Campos Podcast y a través de las distintas plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Radio Public y distintas otras más. Tienes la facilidad de ver el video y escucharlo, o sencillamente escucharlo, o también lo puedes descargar y escucharlo cuando estés cocinando, fregando o haciendo otro tipo de cositas. También lo puedes hacer. Obviamente con audífonos es mucho mejor. Así que bueno, vamos a comenzar de lleno. Para conocer cómo Venezuela no se ha clasificado para un mundial, debemos repasar la historia. El fútbol nació a finales del siglo XIX en el Reino Unido. La FIFA fue creada en el año 1904 con 7 miembros principales, entre ellos Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Desde entonces es muy extraño no ver a cada uno de estos países europeos disputando un mundial. Por su parte, es de mencionar que en el año 1916 se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol, conformado por 4 naciones principalmente, entre ellas Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Y es que, como un dato curioso, son estos países de los que más participaciones han tenido a un mundial. Para aquellas personas que no lo sepan y añadirles un poquito más en contexto, porque puede que no entiendan ese tipo de cosas, para clasificar a un mundial se necesita clasificar por regiones, porque obviamente son muchísimos países en el mundo. Creo que son más de 200 o 196 países que existen. Bueno, son varios. El mundo está dividido entre continentes, obviamente, pero en el caso de lo que viene siendo la clasificación a un mundial de fútbol, se clasifica en 6 regiones, los cuales son la CONCACAF, que es hacia Norteamérica, como Estados Unidos, México y lo que viene siendo también Centroamérica. Está la CONMEBOL, que es Sudamérica, es decir, de Venezuela para abajo. También está la CAF, que es en África, la UEFA, que es en Europa, y la AFC, que es en Asia, y por último tenemos a la OFC, que es en Oceanía. Cada una de estas regiones proporciona distinta cantidad de países que pueden participar a un mundial. Esto básicamente como para hacerlo de forma justa para cada una de las regiones, porque por ejemplo Europa tiene muchísimos más países de lo que puede tenerlo Oceanía. O sea, es como para añadirlos un poquito más en contexto en torno a este tema. Siguiendo, es de mencionar que el fútbol crecía a nivel mundial, pero aún no llegaba a Venezuela, donde por aquel entonces, en esa época, era considerado como un deporte de extranjeros. El fútbol no existía en Venezuela y para las personas era algo totalmente extraño. No sería sino hasta el año 1965 que Venezuela participaría en una de las eliminatorias para el mundial. 2 años después participó en su primer campeonato sudamericano. Por aquel entonces ya se habían disputado 8 mundiales y 25 campeonatos sudamericanos, por lo que bueno, Venezuela, creo que de hecho Venezuela fue el último de los países en entrar a la CONMEBOL. Básicamente estaba entrando al mundo del fútbol casi por obligación, pues de las 10 federaciones sudamericanas fue la última en formarse y afiliarse.
Y encima de todo esto lo hacía como el novato, el país más nuevo, el amateur, por lo que durante muchísimos años Venezuela fue considerada como el país más fácil de la Conmebol. Si cualquier país, Perú, competía contra nosotros, nosotros perdíamos. Básicamente eso eran puntos regalados para los otros países y así durante muchísimo tiempo fue tomada en cuenta Venezuela como el país más fácil de vencer en la Conmebol. Ya dirigiéndonos a esas épocas nos encontrábamos con una Venezuela muy nueva en este deporte, con muy pocos directores, con muy pocos profesionales, con muy pocos jugadores y directivos de calidad, porque todo esto era algo totalmente nuevo. Pero es de mencionar que producto de las guerras y las consecuencias negativas, muchos inmigrantes españoles, portugueses, italianos y de distintos otros países arribaron a Venezuela y con ellos su cultura y amor por el fútbol. Por primera vez se veía fútbol en Venezuela y los resultados tardarían en llegar, pero llegarían en gran parte gracias a esta influencia europea. Es decir, que lo que viene siendo la migración de aquellos tiempos benefició muchísimo a este deporte en nuestra nación. Es de mencionar como un dato curioso, como un dato extra para las personas que no lo sepan, en Venezuela el deporte que más se mira o que más se ha mirado durante los últimos años y durante las últimas décadas es el béisbol. El deporte rey en Venezuela es el béisbol. El fútbol siempre lo han dejado como que un poquito más de lado y obviamente que en épocas anteriores mucho más. Por lo que no era de extrañar que en anteriores épocas ver un estadio de béisbol estaba repleto de personas en comparación con ver un estadio de fútbol. ¿A dónde se dirigiría el esfuerzo y el dinero para entonces? Pues al béisbol. El fútbol siempre ha sido como que el patito feo de Venezuela. No ahorita, obviamente, pero sí durante muchos años anteriormente. Es de mencionar que en el caso de Venezuela hubo 2 ocasiones en que ha estado más cerca de clasificar a un mundial y estas fueron en las eliminatorias del 2010 y 2014. ¿Y esto por qué? Pues porque tenían jugadores que jugaban en ligas importantes de Europa, seleccionadores como Richard Páez y César Farías, que contaban con una aceptable formación previa y una directiva ambiciosa que se lanzó y fue capaz de, por ejemplo, organizar la Copa América 2007 o llevar a la España campeona del mundo al país criollo. Venezuela lo tenía todo para acabar entrando en un mundial, pero por falta de mirada larga, esa que sí tuvieron los directivos del siglo XX gracias a la influencia de los inmigrantes europeos, se perdió la base que sustentaba el proyecto y por tanto el mismo se acabó derrumbando. Y es que según este artículo, los jugadores venezolanos cada vez más con el pasar de los años son muchísimo mejores que sus antecesores, pero quienes los guían no mejoran a su ritmo. Y es que los entrenadores del fútbol base en Venezuela, y ni siquiera los que dirigen en primera división, no reciben una formación de nivel FIFA. El nivel es bastante bajo y esto se nota cuando a los equipos venezolanos les toca competir en la Copa Libertadores o en la Sudamericana, donde no avanzan a rondas superiores en gran parte por culpa de los errores tácticos muy fragantes y groseros. Además comentan que de hecho el nivel ha sido tan bajo que la federación se ha visto obligada en contratar un entrenador extranjero para que dirija a su selección absoluta. Mencionan además que Venezuela tendría que crear un colegio nacional de entrenadores básicamente para ponerlos al nivel de lo que vienen siendo los entrenadores internacionales. Básicamente lo que está tocando este punto, este artículo, es que desde lo que viene siendo la base, la estructura, es decir, los más chamacos, los más pequeños que comienzan en esta vida del fútbol, no tienen una buena formación y a lo largo que van creciendo, pues los otros entrenadores tampoco es que estén dando la talla. Es básicamente si tu profesor no es bueno, no vas a esperar que tu estudiante sea un 10 de 10. Obviamente que no. Y en el caso venezolano ha habido mucho desnivel. Tenemos jugadores de muchísima calidad, pero entrenadores o directivos que no lo son tanto. Ahora es de aclarar y tocar este punto porque ha sido muy mencionado durante los últimos años y de hecho creo que también se había esbozado esta idea o propuesta a la mesa, y es de retirar a Venezuela de la Conmebol y meterlo en otra como viene siendo también la CONCACAF. Y es que debemos tomar en cuenta que Venezuela puede y tenga algunos jugadores buenos, de repente no todos, pero sí algunos, y los entrenadores de repente que estén allí en la lucha de ser buenos y no,
pues es de mencionar que en la Conmebol hay selecciones que son bastante fuertes, entre ellas Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, también tenemos a Uruguay, son muchísimos países los que compiten en la Conmebol, y si en la Conmebol tenemos a 10 participantes y de esos 10 solo pueden clasificar 5 naciones, pues básicamente las naciones que son muchísimo más fuertes llegan a un punto de 6 y el resto la tiene bastante complicada. O sea, no es como que Venezuela compita contra países de su mismo nivel, compite contra países que son 5 o hasta 10 veces muy superiores a nuestro país, y es por eso que Venezuela también se la ha visto bastante difícil. Es como un ejemplo práctico de que un país llegue a un mundial y en la fase de grupos esté España, Alemania y Brasil. O sea, de verdad que es súper difícil clasificar en una fase de grupos así. O sea, no es tan sencillo. En el año 2018 se había mencionado mucho 5 puntos de errores del por qué Venezuela no logró clasificar en esas eliminatorias. El primer punto que mencionaron fue que Venezuela básicamente durante lo que fue la eliminatoria del 2018 recibió muchísimos goles. De hecho fue la segunda más goleada, y esto detrás de Bolivia solo por un gol. O sea, de verdad que estaba bastante complicado. Venezuela estaba recibiendo muchísimos goles. Se criticó también bastante de que Venezuela, que por ejemplo cuando tiene oportunidad de ganar, más que todo viene siendo cuando es en local, pero cuando es en visitante generalmente pierde absolutamente todo. Como mucho lo único que han podido hacer es empatar. Esto de repente también influye mucho debido a los aficionados de la Vinotinto en otros países y de la fortaleza mental que tengan los jugadores y los directivos o el equipo en sí de la Vinotinto. También se comentó mucho que para ese tiempo el director técnico era Rafael Dudamel, utilizó a más de 46 futbolistas, básicamente haciendo como que un poco imposible de que los jugadores ya se familiarizaran con una forma de juego siempre con los mismos rostros o con los más comunes, ya que bueno, cada rato estaban cambiando los futbolistas. De repente hoy juego con fulanito y mañana juego con Perenceo y pasado mañana juego con Sutaneo. Pues es muy difícil entenderse con una sola persona en específico porque tienes a 3. O sea, no es tan sencillo en ese punto. Y por último, uno de los puntos claves, el relevo generacional. En el año 2018, o bueno, rumbo a lo que fue las eliminatorias para el Mundial de 2018, estaba al punto en que los jugadores más veteranos de Venezuela estaban a punto de retirarse y estaban llegando nuevos jugadores, por lo que ese declive hizo que el equipo se estabilizara un poco, o mejor dicho, de que la directiva no supiera mantener el control y poner un equipo sólido, consolidado, pues fue muy difícil básicamente adaptarse durante muy poco tiempo. Y es que de hecho mencionan que este cambio de futbolistas veteranos por jóvenes llegó en un momento en el cual Venezuela se jugaba la vida en la competición. Un cambio como este necesita de tiempo para que los nuevos arribados asimilen las ideas del grupo y puedan estar en sintonía con el resto del equipo. Hace poco en una entrevista, Juan Arango, un histórico jugador venezolano de la Vinotinto, respondió a la siguiente pregunta: ¿qué le hace falta a la Vinotinto para llegar al mundial? Él comentó lo siguiente, que aquí se le dice, que aquí para aquellas personas que no lo sepan, él fue capitán de la Vinotinto y a él se le admiraba demasiado, todo el mundo quería ser como Juan Arango. Él comentó: lo que falta en mi opinión personal es ser fuertes de local, donde son la mitad de los juegos, juegan 18, 9 en casa y 9 de visitante, básicamente como que ganar todos los partidos posibles como local, ya que de visitante estadísticamente durante lo que han sido las últimas competiciones o se pierde o se empata, pero más que todo se pierde. Juan Arango había tomado de ejemplo a Ecuador, quien ejercía su localía en las eliminatorias, y para el 2014 la selección había ganado 7 partidos y empató 1 en casa, mientras que de visitante apenas rasguñó 3 igualdades. Los 25 puntos básicamente le bastaron para clasificar de forma directa al Mundial. Ya entendiendo un poquito más cómo va toda la situación de fútbol en Venezuela, pues es de comprender, por ejemplo, la frustración que han tenido o que tenemos los venezolanos al ver que muchísimos equipos participan y clasifican a los mundiales y Venezuela no. O sea, sería como que una alegría muy enorme que Venezuela clasificase para un mundial. Sería un orgullo total. De hecho, pues una de las últimas cosas que se ha mencionado, o por ejemplo durante los últimos días, que fue que se estaba preparando la Vinotinto para jugar contra Bolivia, que de hecho va a jugar el día de hoy, 3 de junio del 2021, cuando estoy grabando este podcast, es que por ejemplo lo que vienen siendo los espacios deportivos para el entrenamiento de los equipos no están en óptimas condiciones. Y es que bueno, teniendo o entendiendo un poco más la situación
qué está pasando en nuestro país, donde hay muchísima gente sin comer o de que hay hospitales que necesitan insumos, pues cómo se va a estar pensando de que se va a gastar dinero, por ejemplo, en los espacios deportivos. Y eso obviamente perjudica bastante lo que viene siendo el fortalecimiento o crecimiento profesional que tienen algunos deportistas en nuestro país. De hecho, como un dato curioso, aquí no ha habido jugadores a la talla de, por ejemplo, Neymar o a la talla de Messi ni de Pelé. Venezuela se ha visto muy limitada en lo que viene siendo sus jugadores. De hecho, de los más mencionados, de los que muchísimos venezolanos admiran, viene siendo Juan Arango, que ya ahorita no está jugando en la selección. También actualmente sigue siendo Salomón Rondón. También está Machís, está Mago y distintas otras personas. Fariñas, por ejemplo. Son varios jugadores que durante los últimos tiempos se han mencionado mucho, pero todavía no han acercado a Venezuela a un mundial. Y de hecho, en lo que va de año de este 2021, que ahorita se van a efectuar los próximos 3 partidos de las eliminatorias, Venezuela solamente tiene 3 puntos. 3 puntos. Debajo de Venezuela, que nosotros estamos en el puesto 8, está Perú y está Bolivia con un solo punto. Países como Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay ya tienen muchísimos más puntos y se les hace un poco más sencillo la oportunidad de clasificar. De hecho, lo que vienen siendo las últimas eliminatorias, siempre Venezuela ha tenido un pésimo arranque y después, cuando ya van esa jornada media, es que lucha por mantenerse en ese vaivén para poder clasificar, y eso obviamente también nos perjudica. Ahora, por otro lado, es de mencionar que esa imagen que tenían de que Venezuela era uno de los países más fáciles de derrotar en la Conmebol, en la clasificatoria a los mundiales, esa imagen ya se ha venido borrando desde hace unos muy buenos años. Y es que el equipo, sí, no ha participado en un mundial, no ha clasificado, no ha obtenido la racha de victorias o puntos necesarios para poder clasificar, pues los otros países también se las han visto bastante duras a la hora de jugar con una Venezuela cuando está en sus mejores condiciones. De hecho, como un dato curioso, hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, Venezuela había logrado vencer a Argentina, teniendo también a Messi como participante. Esto se debe a que, también se está reformando mucho el equipo de Argentina, pero Venezuela ha mejorado exponencialmente durante los últimos años. Yo, como venezolano, me gustaría poder ver a mi país clasificando en uno de estos eventos deportivos tan extraordinarios. De verdad que me encantaría un montón. Así que familia, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios. Si eres venezolano, ¿qué opinas tú en torno a la Vinotinto? En torno a lo que viene siendo el sueño frustrado de nuestro país de poder clasificar a un mundial. Me gustaría muchísimo que me lo dejases aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y seguirme en mis otras plataformas, donde también se publica este podcast todos los domingos a la 1 p.m. hora Venezuela, 12 p.m. hora México. Ya sin más, nos estaremos viendo en un próximo capítulo.